Continuamos en el Tribunal de la Tarde conversando con la doctora Angeli de Peña Rivas. Ella es neuróloga internista y estamos con un tema muy interesante, el abordaje y manejos de las principales cefaleas. Mildred, antes de la pausa usted tenía una inquietud para la doctora. Justamente habíamos dejado en el tintero, doctora, en el tema de las cefaleas, si se puede considerar un síntoma o es propiamente una patología en sí. Así es, la cefalea es un síntoma, o sea, la cefalea la podemos tener en diferentes enfermedades, o sea, hay cefaleas que son primarias y hay cefaleas que son secundarias. Cuando hablamos de una cefalea primaria, o sea, cefalea como síntoma primaria, quiere decir que no está asociada a una patología en particular, sino que ella misma es, digamos que la patología. Y tenemos cefaleas que son secundarias, que podemos tener, por ejemplo, cefalea por traumas, o sea, me dio un golpe, tengo dolor de cabeza, o cefalea relacionada con enfermedades infecciosas, por ejemplo, quien no ha tenido un dolor de cabeza por un resfriado común, por una gripe, o cefaleas, por ejemplo, secundarias a infecciones propias del sistema nervioso, o cefaleas por aumento de la presión intracraneal. Eso hablamos de cefaleas secundarias. Ahora, cefalea como entidad primaria, pues estaríamos hablando de toda una clasificación en donde tendríamos la cefalea migrañosa, la cefalea tensional, que es la cefalea con sus propios otros síntomas acompañantes que la van a caracterizar. Entonces tenemos sí cefaleas primarias y cefaleas secundarias, o sea, cefalea como entidad y cefalea pura y simplemente como síntoma. Doctora, a veces los dolores de cabeza se convierten en dolores de cabeza para quien lo padece, porque se asustan. Inmediatamente mucha gente cree que puede tener un problema en la cabeza, tengo un problema en el cerebro. Ahora, ¿cuáles medios diagnósticos se utilizan de manera efectiva para poder ver el origen de esta cefalea? Esa es una pregunta muy importante porque ciertamente todas las personas que tienen dolor de cabeza recurrente creen que le pasa algo grave y de verdad que la gente cuando ya va al neurólogo va, digamos que un poquito predispuesto. Los métodos diagnósticos van a depender de lo que me diga el historial clínico y la evaluación de ese paciente. O sea, el diagnóstico que yo sospecho es el que me va a hacer complementar con un estudio en particular. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en el que yo estoy sospechando una migraña o una cefalea tensional, que es una cefalea o un dolor de cabeza muy relacionado con tensión o estrés, la mayoría de los métodos diagnósticos no van a tener una gran repercusión y de hecho ni siquiera son obligatorios hacerlos. Bien, ahora bien, si tenemos un paciente que ese dolor de cabeza se acompaña ya de otros síntomas físicos, por ejemplo, que el paciente tenga debilidad de un lado del cuerpo o un trastorno para hablar, que hable estropajoso, o que el dolor de cabeza, por ejemplo, le impida ver o tenga visión doble o pérdida de algún campo visual, ahí haríamos una resonancia magnética. Si, por ejemplo, el paciente tiene dolor de cabeza después de un trauma, digamos el viejito o la viejita que se cayó de la cama y a la semana, a las 2 semanas, pues empieza a tener un dolor de cabeza que probablemente se acompañe a lo mejor de alteración de conciencia o en algún cambio de su patrón de conducta y haríamos tomografía. O sea, todo depende de lo que vamos a usar. Si, por ejemplo, el paciente tiene un dolor de cabeza que es agudo, severo, con alteración de conciencia, pues trataríamos de buscar sus vasos sanguíneos y haríamos una secuencia de angiografía o de angiotomografía para ver si hay algún dato de sangrado. O sea que es un error también muy común de la gente que van donde un médico cualquiera, un médico general, y le dice, mándeme a hacer una tomografía porque me duele la cabeza, cuando muy probablemente esa tomografía no te va a decir nada. O mándeme a hacer una resonancia cuando probablemente el estudio que necesitas es otro. O sea que siempre y antes de hacer un estudio diagnóstico, lo importante es hacer una evaluación que me diga qué tipo de dolor de cabeza estoy sospechando para tratar de confirmarlo. Tanto es así que cuando uno hace una indicación de un estudio diagnóstico, uno tiene que decirle al radiólogo lo que está pensando, lo que estás buscando para que el radiólogo vaya a esas áreas en particular. Doctora, ¿a quiénes es más propenso a sufrir de cefaleas, de este dolor de cabeza? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, por mucho. La relación incluso en algunos estudios la ha dado como que 2:1, o sea, por cada 2 mujeres un hombre. O sea que los principales dolores de cabeza son más frecuentes en las mujeres. Ahora bien, hay un tipo de dolor de cabeza que se llama dolor de cabeza o cefalea en racimos o en brotes,
que es un dolor de cabeza muy intenso, que ocurre con periodos intermitentes. Por ejemplo, el paciente dice, tengo 3 meses con cefaleas que me dan varias veces en el día, hemicraneal, que se acompaña con síntomas. Esa es la mitad de la cabeza. Exacto, La mitad usualmente de la cabeza. abordando la cara, con, por ejemplo, una sensación de que los ojos se ponen rojos o sensaciones como de que si tuviera alergia, que acompañan mucho a la cefalea en racimos. Ese dolor de cabeza es más frecuente en hombres. Hay otros dolores de cabeza o dolores craneofaciales, como se llaman, que es la neuralgia del trigémino, que es una de las cefaleas más intensas. De hecho, es también conocida como la cefalea suicida, el dolor de cabeza suicida, que ahí la incidencia hombre-mujer no varía tanto. Pero, por ejemplo, las más comunes, migrañas tensionales, cefalea por exceso de uso de medicamentos o cefalea de rebote, como se llama, esas son más frecuentes en mujeres. Pudiera ser que con la agilidad de la vida ahora, hay gente que tiene 2 y 3 trabajos y las mujeres tienen que atender los hijos, tienen que trabajar, tienen que estudiar y hacer, y cuando llegan a la casa... Y no pueden alegar que le duele la cabeza. Exacto, exacto. Entonces, doctora, pudiera ser que puede haber algún tipo de asociación con esto, de alguna, ¿verdad, doctora? No. Como que estamos más rápido, entonces como que siempre estamos un poco estresados. Eso influye mucho. En el caso de las mujeres también, recuérdense que tenemos un ciclo hormonal de 28 días en la mayoría de los casos, que hace una, valga la redundancia, una fluctuación en los niveles hormonales que también en determinadas fechas del ciclo aumenta la intensidad y la frecuencia de los dolores de cabeza. De hecho, por ejemplo, y sobre todo en el caso de la migraña, que es donde es más común, de hecho, hay pacientes que hacen migraña solamente cuando van a tener su periodo menstrual o cuando se le va a quitar, y eso se llama migraña catamenial, porque está alrededor de la menstruación. O sea, tan importante es el factor hormonal que eso de verdad que ocurre. También, por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes que, por ejemplo, en mujeres donde tú no encuentras una causa para el dolor de cabeza y tiene dolor de cabeza recurrente, siempre es a pensar que pueden tener una enfermedad reumatológica, por ejemplo, un lupus que puede estar, o una vasculitis que puede estar relacionada con dolor de cabeza. O sea, que en las mujeres hay ciertas cosas que entran en juego que no son tan frecuentes en los hombres. Yo creo que uno de los problemas asociados a esta generación es el manejo del tiempo. Uno vive queriendo llenar la agenda de cosas que muchas veces sabes humanamente que no la vas a cumplir. Y en vez de convertirse el trabajo en un estrés positivo, que te impulse a hacer cosas, se convierte en un estrés totalmente negativo. El uso del manejo adecuado de los horarios, la necesidad rigurosa de establecer agendas y seguirlas, o sea, con horarios para almorzar, y de hecho la importancia del ejercicio físico, pues pudieran ser elementos que pudieran contribuir a, para irnos en la parte no de ingerir medicamentos per se, sino un estilo de vida sano pudiera reducir las migrañas. El sueño, o sea, la importancia del sueño reparador, del sueño nocturno también, que ha perdido mucho, o sea, casi nadie puede dormir las 8 horas que se supone que deberíamos dormir al día, y sin embargo la falta de sueño, el estrés con el que estamos viviendo también es un gran detonante de crisis. Y de hecho, por ejemplo, mencionábamos y hemos mencionado en varias ocasiones la cefalea tensional, que es una cefalea externa, muscular, por hipercontractura de los músculos, que casi siempre es hemicraneal, de predominio posterior. Según el hemicraneal es de aquí hacia de la atrás, mitad exactamente, hacia puede abarcar el cuello, puede abarcar la región superior de la espalda, y es simple y llanamente una contractura muscular muy y directamente relacionada con el estrés. Esas personas que trabajan de noche o que por su trabajo tienen que acostarse tarde, ¿tienen más riesgo de sufrir de dolores de cabeza? Tienen más riesgo de sufrir de muchas cosas. El cerebro no se comporta igual de noche que de día. Bien, y de hecho aumenta el riesgo de oxidación, de todos los procesos oxidativos del cuerpo. O sea, no es lo mismo, el sueño no se repone, y nosotros tenemos lo que se llama ciclo circadiano. Entonces, el paciente que duerme poco de noche o que se tiene que mantener despierto durante toda la noche y repone, digamos que la misma cantidad de horas, el promedio, 6 a 8 horas durante el día, pues muy probablemente note que incluso durmiendo esa cantidad de horas, se sienta más cansado, se sienta más fatigado. Y de hecho está demostrado que los pacientes que duermen menos
tienen incluso mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que los que duermen bien. O sea que el sueño es sumamente importante, y no solamente en cantidad de horas, sino en calidad del sueño. Cuando regresemos hablaremos dentro de lo que es el marco de la calidad, lo que es el uso de los celulares o el televisor encendido con noticias trágicas antes de dormir. Regresamos.